formalización de unas relaciones con el Instituto Dominicano de Historia Aeronáutica, y comenzamos con esta conferencia de su presidente que se llama Iniciativas Criollas en el Diseño y Fabricación de Aeronaves a inicios del siglo XX. Esta conferencia forma parte de una serie de conferencias que sobre el tema acordamos que se iban a hacer a lo largo de este año y el próximo año, producto de un acuerdo. El conferencista invitado es Carlos Ortega Vergés, mayor de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, miembro correspondiente de los Institutos Nacional Newberiano de Argentina e Instituto de Investigaciones Histórico-Aeronáuticas de Chile. Ha sido conferencista del tema aeronáutico en varios países, miembro permanente y presidente pro tempore de la Federación Internacional de Academias de Historia Aeronáutica. El mayor de la Fuerza Aérea, Carlos Ortega Vergés, es investigador en aeronáutica, de la historia aeronáutica, y ha realizado trabajos de investigación acerca de la aviación militar y civil en la República Dominicana. Tiene hasta ahora las siguientes publicaciones: Poder Aéreo, Historia de la Aviación Militar en la República Dominicana, que le editó Editorial Santuario en el año 2012. Aviación Militar Dominicana, Evolución Histórica, 1910-2008, de la editora de revistas en el año 2009. También ha sido un estudioso del tema de la legislación aeronáutica, y para esto ha realizado varios trabajos de investigación acerca del tema de legislación aeronáutica dominicana. Y dentro de ese ámbito publicó el Manual de Derecho Aeronáutico. El mayor de la Fuerza Aérea tiene también una formación interesante, licenciado en Relaciones Internacionales, y tiene una maestría profesionalizante en Derecho y Relaciones Internacionales que realizó en la UAS. Al mismo tiempo ha sido en el Instituto Superior de la Defensa, INSUDE, encargado del Departamento de Educación Continuada, y en la Fuerza Aérea de la República Dominicana, encargado de la Escuela de Idiomas y Administración. Otros cursos, ha sido profesor de otros cursos en el ámbito de la historia militar. Con ustedes, y sin más preámbulo, iniciando un ciclo de conferencias sobre el tema de la historia aeronáutica, que muy pocos conocen y muchos desconocemos, vamos a dejarlo a ustedes con el mayor de la Fuerza Aérea, Carlos Ortega. Ese video va a ir pasando en el mismo momento que yo voy hablando sobre el tema. Primeramente, muchas gracias por venir, gracias a la Academia por permitirnos iniciar este ciclo de conferencias sobre el tema de la aviación en nuestro país. El día de hoy vamos a iniciar hablando sobre lo que son las iniciativas criollas en el diseño y fabricación de aeronaves a inicios del siglo XX. La historia de la aviación durante mucho tiempo dio tímidos ensayos para alzar el vuelo, fracasando en la mayoría de las ocasiones. Desde la mitología, hablando de Dédalo y su caída después de volar hacia el sol, y más adelante, en el siglo XVIII, cuando el hombre comenzó a experimentar con globos aerostáticos que lograban elevarse en el aire pero no podían ser controlados, ese problema superó más adelante con la construcción de los primeros dirigibles que sí podían ser controlados. Para principios del siglo XX, cada día la navegación aérea se perfeccionaba.
para principios del siglo XX, cada día la navegación y regularmente se publicaba el surgimiento de nuevos aparatos y pilotos, llevando la optimización de las actividades y la reducción de los accidentes aéreos. Entrando a escenarios nacionales, para el año 1889, de acuerdo a las investigaciones publicadas por la señora Ilonka Nacidí Perdomo, el español de apellido Adrover, quien radicaba en la ciudad de Baní, se destaca con varios dibujos de aeroplanos. Frank Adrover Mercandal, 1861-1924, llegó a la República Dominicana procedente de Cuba, después de haber permanecido efímeramente por varios países de América. Este personaje era natural del municipio de Villa Carlos, Menorca, Isla Balear. Fue el primer fotógrafo español que vino a Santo Domingo en el siglo XIX. Realizó varios diseños de aeronaves, tal vez con la intención de revolucionar el incipiente inicio de la aviación en ese momento. Se radicó en la ciudad de Benín y desde allí se destacó por su trabajo fotográfico, ganándose la reputación de todos los pueblos que visitó. A Adrover no se le reconoce con aportes a la aviación mundial ni nacional, pero se le menciona como muchos entusiastas en aquella época. En esos tiempos, muchos trataron de alzar vuelo con planeadores, máquinas capaces de sustentar el planeo controlado durante algún tiempo, y también se comenzaron a construir los primeros aeroplanos equipados con motor que, incluso siendo impulsados por ayudas externas, apenas lograban despegar y recorrer algunos metros. El 17 de diciembre de 1903, los hermanos Wright se convirtieron en los primeros en realizar un vuelo de un avión controlado. Entre 1906 y 1912, ya los vuelos en avión eran un éxito. Además de estos acontecimientos importantes de la aviación, pienso que debemos destacar personajes como Alberto Santos Dumont en Brasil y Jorge Chávez en Perú, que años más tarde realizaron vuelos significativos, convirtiéndose en hitos de la aviación mundial. Como ya he mencionado, los dominicanos para aquel tiempo no estuvieron ajenos a esas actividades revolucionarias de la aviación. No quedando atrás, mostraron sus inquietudes, sacando a la luz pública diseños de diferentes tipos de aparatos, con el propósito de insertarse en el proceso de desarrollo mundial de la aeronáutica en aquella época. Debemos destacar las iniciativas de las primeras personas que, a pesar de las precariedades, desarrollaron iniciativas en nuestro país y en el exterior, dando a conocer diseños con el objetivo de llenar las expectativas mundiales de la aviación en aquella época. Continúo con este relato tan interesante, hablando de algunos entusiastas y pilotos llegados a Santo Domingo. En primer orden, hablo del alemán Schäfer, que vino a nuestra isla buscando llenar los ojos de los lugareños de Santo Domingo y en el interior. Este personaje, en 1910, de acuerdo a la publicación del señor Miguel Rodríguez Oquillo en la revista Quisqueya, en una publicación de 1948, hace el relato que narra de manera detallada que el primer hombre en incursionar en la actividad aeronáutica en nuestro país fue un temerario piloto de origen alemán de apellido Schäfer. Según cuenta Rodríguez Oquillo, este alemán fue el primero en surcar los cielos de Santo Domingo. Todo este acontecimiento fue anunciado con titulares en los principales diarios del país, vendiendo boletas y cupones para los vuelos sobre la ciudad. Era la primera vez que en Santo Domingo, después de los primeros intentos de volar en el mundo, se iba a disfrutar de algo tan emocionante, peligroso e interesante. La capital de Santo Domingo, específicamente Villa Francisca, los lugareños procedieron rápidamente a organizar las operaciones. Al momento de la llegada del avión Intrépido, se inició con bombos y platillos este gran evento. Este domingo inolvidable, en la ciudad se produjo una estampida de personas
hasta el punto de encuentro del evento. La gente se apostó sobre casas, muros, matas, para presenciar más cerca y mejor este maravilloso espectáculo nunca visto en esta isla. Para iniciar, el piloto alemán se montó en su aparato volador. Todo el mundo le aplaudía eufóricamente. Prendió su máquina e inmediatamente, luego de levantar vuelo a pocos metros de altura, no se percató y chocó con una gran mata de mango. Este choque destrozó ramas, el aparato dio vueltas y cayó sobre parte del público que no tuvo tiempo para salir corriendo. Como resultado de este vuelo, le costó la vida a un niño y 4 personas resultaron heridas, otras con piernas fracturadas, ocasionando una gran confusión entre la multitud. Pasaron los días para que este atrevido berlinés volviera a intentar elevar su aparato y también recuperarse de su dramático accidente. Días más tarde, el aviador logró reparar su máquina voladora. Se trasladó a la zona este de la isla, específicamente San Pedro de Macorís. Allí reunió una gran cantidad de personas, al igual que en la capital. Prendió, se elevó, logrando un vuelo más estable, más alto, ida y vuelta sin inconvenientes. En ese espectáculo tuvo 2 vuelos, sin novedad. Después del segundo, Schofield quiso seguir y su tercer vuelo, el avión tuvo inconvenientes y se estrelló, quedando totalmente destruido. Cuentan los lugareños, de acuerdo a Rodríguez, que varias personas oriundas de San Pedro y de otros parajes se hicieron cargo de la mayoría de los destrozos del avión para ser utilizados como souvenir en sus viviendas. Los empujes de la aviación a principios del siglo XX, como había dicho, fueron acontecimientos sucesivos de los que nuestro país nunca estuvo ajeno a pesar de las precariedades de aquella época. Con esa referencia, quiero dar inicio a la leyenda, si pudiera llamarse así, de un personaje oriundo de La Vega, que tras regresar a sus estudios en el Viejo Mundo, se involucra en el proyecto de su vida, diseñar un aeroplano. El diseño del poliplano, como él le denominó, se convierte en una de las historias más interesantes de la aeronáutica en nuestro país. Acontecimiento de trascendencia en los últimos 100 años, por el resultado a nivel mundial que concitó y por la incidencia que tuvo este diseño en los inicios de la aviación en todo el mundo. La idea de diseñar y construir un aparato más pesado que el aire del ingeniero Zoilo Hermógenes García muestra que la iniciativa de este dominicano se inserta en el tren del desarrollo continuo en los inicios de la construcción de aeronaves. Como he señalado, a principios del siglo XX, el mundo se vivía momentos de revolución aeronáutica. El mundo caminaba alrededor del ambiente de las aeronaves y los dominicanos también realizaron sus aportes. Para el año 1911, el ingeniero Zoilo Hermógenes García fue de los primeros criollos en dar a la luz pública el diseño de un avión. Zoilo García nació el 21 de diciembre de 1881 en la villa de la Concepción de la Vega, como dicen los veganos, la eterna novia del Camus, en los albores de la Segunda República. Su padre fue el general Zoilo García, gran urbanizador, político y militar. Su madre, María Dolores Peña. Zoilo García realizó sus estudios primarios en su ciudad natal, La Vega. La secundaria lo realizó en el Colegio San Luis Gonzaga en la capital. Posteriormente de su culminación de sus estudios secundarios, sus padres lo envían a estudiar al extranjero. Francia fue el país que se eligió para enviarlo a estudiar la carrera de Ingeniería Civil, culminando los estudios en el año 1909. Desde su llegada fue tomado en cuenta y ocupó posiciones importantes dentro del gobierno, entre las que podemos mencionar director de obras públicas. Realizó obras de infraestructura, dirigió la construcción de faros
en los puertos de la costa sur de la isla. Fue colaborador del proyecto ferroviario Don Gregorio Rivas, con la extensión del ramal desde La Vega a Salcedo. El año anterior ya él había construido el Teatro Progresista en La Vega. Dentro de todos sus aportes e iniciativas, el ingenio de este joven dominicano se evidenció en el 1911, cuando muestra a la luz pública en nuestro país el diseño de un avión tipo poliplano. Este diseño de aeronave presentaba características de varios planos, diseño innovador que integraba un eje central en la cual manejaba todas las partes del avión. Poseía una carlinga detrás del motor donde se sentaba el piloto. Este modelo tenía una sola hélice acoplada directamente al eje del motor, diferente a los construidos para aquella época. Interesado por dar a conocer en su propio país las características del diseño de su avión, gestiona ante el gobierno ayuda para su construcción, creándose por esta iniciativa la primera comisión para evaluar este diseño. García, el 17 de enero de 1911, buscando más ayuda para su invento, hace la solicitud a las autoridades de La Vega pidiendo al síndico de esa provincia la aprobación de fondos para cubrir gastos de terminación del poliplano que había diseñado. El Cabildo vegano acogió la solicitud, pero después de intensos debates se acordó en la sesión formalizar una solicitud vía la Secretaría de Estado de Interior y Policía para hacer las diligencias para contacto con inversionistas extranjeros para poder terminar su prototipo. A falta de los recursos, Zoilo decide vender parte de sus propiedades para poder cubrir su viaje al extranjero. Se embarca a Ciudad de Nueva York, presenta los planos de su prototipo de avión a propietarios de empresas aéreas para poder terminar su diseño. Mostrados sus planos, después del estudio de los fabricantes, fue aprobado y patentizado. Fue el primer logro del ingeniero Zoilo Hermógenes García. A partir de ahí, ya el vegano se figuraba en la historia de la aviación mundial como el primer dominicano en diseñar una aeronave. En el proceso de construcción, por el vertiginoso crecimiento de la aeronáutica mundial, existía mucha demanda de producción de aeronaves. Esto fue un obstáculo para el inicio de la construcción del poliplano por falta de espacios en hangares, retrasándolo momentáneamente. Después de negociaciones, los fabricantes en el Aeroclub y el administrador del aeródromo de Nassau en Long Island autoriza el inicio de la construcción de la aeronave en ese campo de aviación. Los trabajos del poliplano iniciaron el 4 de febrero de 1911, armado con piezas de diferentes marcas de partes utilizadas para los aviones de aquella época. Las noticias de este acontecimiento volaron inmediatamente hacia la República Dominicana. En el mes de abril de 1911 se anunciaba que el ingeniero Zoilo Hermógenes García había logrado un gran triunfo con su patente de un avión inventado por él. Llegan los telegramas desde Nueva York comunicando el logro con la patente del poliplano. Al confirmar la noticia, el Cabildo de La Vega se hizo eco del acontecimiento y publica en acta informando que una compañía constructora de aeronaves de Nueva York telegrafió los datos relacionados con la patente del aparato de García, además de su aprobación para la construcción. El telegrama decía: el Departamento de Asuntos Aéreos de Estados Unidos había aprobado los planos y que Zoilo Hermógenes sería nombrado además miembro activo del Aeroclub de San Luis y también recibiría clases de piloto. La empresa de construcción de aeronaves Airplane Supply House, durante los meses de invierno de 1911, realizaron trabajos de construcción dentro de la planificación del poliplano y de acuerdo a la lista de encargo de clientes, con aeronaves para construcción. Se previó la entrega para la primavera de 1912. Eso fue una nota publicada en la revista Aerosupplement Magazine
en los Estados Unidos en el mes de diciembre de 1911. Solo al ver este retraso, Zoilo aprovecha y regresa a República Dominicana para hacer los preparativos del recibimiento de su avión. Zoilo García, con su viaje a Santo Domingo, pretendía persuadir e interesar al gobierno en el tema de la aviación, proponiendo que su diseño de poliplano sea construido en Estados Unidos y ser usado en el ámbito militar en el país. Previo a todo esto, en 1910, el gobierno dominicano había mostrado interés de poseer aeronaves para la defensa, consecuencia de los constantes conflictos fronterizos con el vecino país Haití. En nota del libro publicado por Fred James en el año 1969, hace referencia de los países interesados en aeronaves para ese año. La nota textual dice: Nicaragua y Santo Domingo han comprado 1 o 2 aviones para las fuerzas militares, pero nada se ha hecho con ellos. Nicaragua y Santo Domingo eran los países más interesados en poseer aeronaves para fortalecer sus fuerzas armadas y por ende sus fronteras. Nos damos cuenta el interés de República Dominicana desde el inicio del siglo de adquirir aeronaves. De acuerdo a la publicación del libro Central American and Caribbean Air Forces del señor Dan Hagedorn, en 1913 ya la República había adquirido 2 aeronaves para uso militar, pero que éstas no fueron nunca usadas por no saber el verdadero uso de las mismas, reafirmando la anterior publicación del año 1969. Continuando con el tema de García, dentro de los preparativos realizados en el año del 14 de enero de 1912, Zoilo, junto a un grupo de veganos, funda en su pueblo el primer centro de aviación. Dicho centro incluía la construcción de un aeródromo en los terrenos de la Sabana de Pontón, cerca del pueblo de La Vega. La junta directiva de ese centro estuvo conformada por los señores Agustín Fernández como presidente, Francisco Grullón Veloz como primer vicepresidente, profesor Carlos María Sánchez, secretario, Casimiro Marte Rodríguez, segundo secretario, y Gabriel Bullón como tesorero. El aeródromo fue diseñado por el mismo Zoilo García. Después de terminados los trabajos de construcción del aeródromo, García regresó a la ciudad de Nueva York a mediados de enero de 1912. Al llegar a la gran urbe, se había completado el poliplano. Fue entregado a su dueño el 20 de febrero de 1912. A requerimiento de Zoilo, se le pintó la bandera dominicana en la cola de madera vertical, además del año 1844 en referencia al año de la independencia nacional. A ambos lados del fuselaje fue pintado el nombre Z.H. García, La Vega, República Dominicana, de donde él venía, además del nombre de su ciudad natal. El fuselaje era de madera y lona, con partes aerodinámicas como alerones en las alas y un motor de 40 HP. En las primeras pruebas, de acuerdo a publicaciones, decía que el avión dio saltos, se levantó unos pies por encima del suelo, pero su motor no era lo suficientemente potente para su peso. Los ingenieros les recomendaban utilizar otro motor más potente. De acuerdo a esas recomendaciones, se le instaló uno de 100 HP Robert, mucho más potente que el anterior. Tomando en cuenta la nota de libros de la aviación que cuentan la historia en el condado de Nassau durante ese periodo, también confirman que el poliplano intentó despegar varias veces sin éxito. No pudo alzar vuelo. El 29 de febrero del 12, la American Air Supply House en Nueva York emitió un informe que decía: el diseño de esta máquina posee buenas cualidades y no existe otro aeroplano que pueda ser como este, adaptable para usos militares debido a que era apropiada para reconocimiento fotográfico y porque también era la única que podía cargar desde 2 pasajeros, un piloto y un peso extra de 300 libras. Más adelante se realizaron algunos ajustes
y solo Hermógenes García intentó poner a prueba su avión. De acuerdo al señor Frederick Hyatt, una tarde el poliplano ascendió a la altura de 200 pies. Zoilo García, luchando por la realización de su sueño para mostrarlo a su país, logra la construcción de su avión. El poliplano, diseño propio, construido por los americanos. Diseño con algunas imperfecciones después de la prueba, pero que García nunca se dejó persuadir para eficientizar algunas partes del diseño que en ese momento no estaban contempladas como partes del negocio de la aviación. Días más tarde, en República Dominicana, en otra de las actas del Ayuntamiento de La Vega, se comentó el telegrama del presidente Eladio Victoria manifestando el júbilo con que había acogido el brillante éxito obtenido por Zoilo Hermógenes García en el campo de la ciencia, honrando a su inventor y al país. El 29 de mayo de 1912, el presidente Eladio Victoria dispone la suma necesaria para la terminación de ese avión. Zoilo, al oír la noticia, aún se encontraba en los Estados Unidos, mientras ya se ejecutaba la ley número 5085 para esos fines. En nota editada enviada desde Nueva York, decía: el diseño de Zoilo Hermógenes García, el tabaquero, tenía cierto parecido con el avión Farnham de 1908, pero era mucho más grande y robusto. Describían que el diseño del poliplano no poseía ninguna innovaciones aerodinámicas para aquella época que pudieran considerarse únicas. Sin embargo, su construcción atrajo la atención de otros fabricantes y muchos entusiastas de la aviación, porque era el avión más grande que se estaba construyendo en ese momento en los Estados Unidos. Los planos de construcción iniciaron bien hasta que los ingenieros que trabajaban en él encontraron fallas en su diseño y deciden resolverlas antes de que pudiera iniciar el vuelo. Se dice también que otros norteamericanos involucrados en la construcción de aeronaves que trabajaron con los hermanos Wright y Grant Curtiss también se dieron cuenta de las fallas del poliplano cuando visitaron el hangar que se estaba construyendo. Tanto Snyder como otros ingenieros advirtieron a Zoilo Hermógenes García que su avión iba a tener problemas para volar o despegar. En vista de estas observaciones, se decidió sustituir el motor que tenía por otro más potente. Sin embargo, esta solución no garantizaba que iba a volar. Los constructores sugirieron a García realizar cambios a los cambios recomendados o que desistiera de la construcción de su avión, ya que en ningún momento iba a poder volar. Pero a pesar de todo lo expuesto, García ordenó persistentemente que se continuara con la construcción original del avión como él lo diseñó. Él no aceptaba algún fracaso en la construcción y más preocupado por aceptar su realidad es poder construir su poliplano. Publicaciones en el periódico El Progreso de La Vega, hablando en el territorio dominicano, cuenta el diario que el poliplano apenas alcanzó a realizar algunas pruebas de vuelo, resultando increíble ver cómo este aparato volador, más pesado que el aire, se pudiera sostener. Según testigos, este se elevaba a gran equilibrio, se sostenía en el aire, a pesar de que en varias ocasiones su piloto apagaba los motores para probar su teoría de construcción de alas, conservando su autonomía, decía el diario. Este bajaba despacio, evidenciando que en caso de apagarse el motor en vuelo, este sin peligro podía descender. Después de realizada esta primera prueba de fuego, Mojito, como le decían, continuó haciendo mejoras a su diseño, optimizando notablemente el diseño original. Esta nota publicada evidencia una disposición de acuerdo a las informaciones originarias de los Estados Unidos. Citamos a continuación nota editada del libro Enciclopedia Dominicana del Caballo, publicada en referencia. El poliplano
o multiplano, apenas alcanzó a realizar algunas pruebas de vuelo, como decía Rafael Sánchez G. en su artículo La aviación en La Vega, periódico El Progreso de La Vega, del 26 de enero de 1911. Esto evidencia que no solo en el 1911, es desde antes, ya Zoilo había iniciado la construcción de su prototipo de avión, dando al traste posteriormente a la falta de recursos que él decidiera irse a los Estados Unidos a probar suerte con su diseño. Decía Rafael Sánchez: yo mismo he palpado y he visto elevarse el aparato a bastante altura, el más perfecto equilibrio. Le he visto conservar en el aire en los momentos en que el señor García le dejaba caer abandonado a su peso para evidenciar la lentitud con que, en caso dado, sin el menor ápice de peligro, podría hacerse al descenso, cuando algún motivo de su motor u otra cualquier pieza del aparato le privara de su impulso inicial. En otra de las notas del Listín Diario del año 1911, reproducida en el año 1988, también reafirma todos estos logros de Zoilo García. Otra nota publicada en el libro Picture History of the Early Aviation en el 1913 y 1913, este prototipo utilizó bastante espacio para iniciar vuelo, pero solo dio saltos. Decía además que el denominado el tabaquero, avión de muchas alas, que aunque propulsado con un motor de 75 caballos de fuerza, no había pruebas de que la aeronave haya volado en algún momento. A pesar de todos estos contratiempos, inversionistas involucrados en el ámbito de la aviación, conscientes de la eficiencia del poliplano, reconocieron el valor que tenía. De acuerdo a los datos plasmados en este relato histórico, concluyo diciendo que el ingeniero Zoilo Hermógenes García diseñó el poliplano en nuestro país. Trató sobremanera la ayuda infructuosa del gobierno para su construcción en tierra dominicana. Se realizaron gestiones ante autoridades de su pueblo natal, los que le proponen al gobierno el apoyo para el proyecto, pero lamentablemente todo quedó en palabras. Zoilo, al ver el desinterés, decide viajar a Estados Unidos de Norteamérica. Muestra los planos originales de su diseño a personajes de la aviación en ese país, logrando la aprobación de los mismos. Estos planos fueron patentizados y fue construido en la gran urbe. Después de un tiempo de espera para la construcción de su avión y posterior a las pruebas requeridas para vuelo y no lograr poder sostenerse en el aire continuamente, decide regresar a su país, volviendo a gestionar con el gobierno apoyo para terminar la construcción de su avión. Finalmente, Mojito trae la aeronave República Dominicana, la traslada a su ciudad natal, donde permaneció en el olvido por varios años deteriorándose, de acuerdo a publicación en la revista Mefistófeles de 1911, un artículo referente al poliplano de Zoilo García. Por las inclemencias del tiempo se perdieron todas sus partes, tal vez también por la dejadez de las autoridades. La historia de este ilustre dominicano es digna de contar. La pasión por la aviación y los aviones se evidencia en este criollo que no fue quizás hasta visitar otros lares del mundo a finales del siglo XIX, donde vio un aparato volador. Debemos resaltar que a pesar de esta oscuridad, solo el ingenio y el sentido común llevaron a Mojito a la culminación de su gran sueño, el de diseñar un avión. Zoilo Hermógenes García no llegó a terminar el verdadero prototipo deseado que revolucionara la aviación en el mundo en esa época, pero sí logró traerlo a su tierra, La Vega, su poliplano, como él le llamó, aparato con muchas alas, el cual asombró a las personas que el avión se acercaron para ver tan imponente aparato. Siguiendo con el desarrollo de la aeronáutica, en nuestro país nos encontramos con una serie de acontecimientos históricos, tal vez con el deseo de la época por demostrar que se podía volar de manera segura.
Debemos destacar, además de Zoilo García, que hubo dominicanos con las mismas inquietudes que este, aunque tal vez no con la misma suerte. En Informaciones, el 16 de julio de 1911, fue publicada en la revista Blanco y Negro de circulación nacional la noticia de que el joven Manuel A. Santamaría y D., dominicano, residente en la ciudad de Barcelona, España, mostró a la luz pública en ese país un modelo de avión tipo monoplano. Este joven dominicano, en fotografía publicada, aparece junto al piloto uruguayo don Mario García Camés, promotor de aviación en Barcelona a inicios de siglo. De acuerdo a las informaciones, este realizaría un vuelo en esa ciudad el referido año, mostrando de esa forma su inteligencia y deseo de insertarse en el ámbito de la aviación en aquella época, con un diseño y construcción de un avión el cual viniera a resolver algunos aspectos que estaban todavía inconclusos sobre la eficiencia de las aeronaves en vuelo en ese tiempo. El deseo de volar, en el buen sentido de la palabra, seguía despertando inquietudes de patriotas con grandes iniciativas. Otro personaje de la historia de la aviación en la República Dominicana fue el joven Miguel Ángel de Paul Ashwood, nacido en La Vega en el año 1891. Sus padres fueron el señor José Teodoro de Paul Pierriet y la señora Mildred Julia Ashwood. De Paul, con solo 20 años, el 23 de diciembre de 1911, mostraba a la luz pública un modelo de avión creado por él, como otro aporte a las crecientes inquietudes de la naciente industria de aparatos más pesados que el aire. Para finalizar, destacamos a estos inventores dominicanos, los cuales de alguna manera contribuyeron al despertar de la aeronáutica en nuestro país y en el mundo. Sabemos de la iniciativa de Zoilo Hermógenes García, con datos fehacientes sobre la construcción e intento de vuelo de su poliplano, pero no debemos dejar de lado también los aportes de Santamaría y de Paul, jóvenes con grandes ideas, reflejo de la capacidad intelectual de los jóvenes de aquella época. No sabemos si estos últimos pudieron en algún momento construir o alzar vuelo en sus prototipos, pero sí tenemos la certeza de que lo diseñaron. Muchas gracias. A una sesión de preguntas, y antes de dar la palabra a los que quieran, quiero saludar que está aquí en calidad de representación del ministro, a uno que de nosotros y viene siempre, pero hoy viene con esa calidad, Miguel Ricardo. Y por eso vino hoy en esa representación. Así me lo dijo. También saludo la presencia del expresidente de la Academia, Fran Moya Pons, que es muy interesado en estos asuntos de aeronáutica. Bien, los turnos están abiertos, los que deseen hablar. Aquí tenemos uno a Fran, 2 y 3 atrás. Don Fran, ahí tiene su micrófono. Muchas gracias. Yo estaba muy interesado. Yo tengo que pedirles excusas porque yo llamé a doña Unquien para pedirle que retrasara el comienzo de esta sesión hasta que yo llegara, porque quería escuchar esta interesantísima conferencia. Lo felicito muy sinceramente, porque es muy pedagógica, muy didáctica y además pone en relieve la importancia de la iniciativa de Zoilo Hermógenes García. ¿Tú compueblas? Claro, yo le voy a pedir que me excusen la nota personal, pero tengo que decirles lo siguiente. Yo crecí oyendo hablar de Mojito García y de hecho yo viví en la casa de su hijo cuando yo estaba estudiando en la universidad. Su hijo, que se llamaba como él, Zoilito, le decían Zoilito, que era relojero, tenía una casa muy grande en la Jonas Salk, y entonces hubo una época en que cerraron la universidad. La cuestión es que yo terminé viviendo, alquilándole una habitación,
y oía muchas historias de la importancia que él tuvo como ingeniero, que usted la señaló, la cantidad de obras importantes que construyó. Él fue el primer ingeniero dominicano graduado en Francia. Ustedes vieron su diploma ahí. Y también él fue el que, como usted también muy bien dijo, construyó el aeródromo de Pontón. Yo crecí viendo el aeródromo de Pontón, que se construyó en una finca de la familia Mota. Los muchachos íbamos ahí a buscar naranjas, que había una naranja muy dulce. Y ese aeródromo estuvo en funcionamiento hasta después de la muerte de su hijo. Ahí aterrizaban aviones militares que hacían patrullas, los AT-6, y oí decir, pero no recuerdo que haberlos visto, los mosquitos, que parece que aquí hubo unos cuantos mosquitos comprados en Inglaterra. Los mosquitos eran unos aviones biplanos, ¿verdad? De madera y bimotores, y de madera y tela eran esos aviones. Pero yo quiero también aportar una nota de una casualidad. Siendo yo muy joven, yo estaba en la universidad y un día, viendo cosas en el archivo, a donde nadie iba en esa época, sino algunos estudiantes curiosos, me encontré con un libro de 1922 que tenía la nómina de los oficiales de las Fuerzas Armadas en ese momento. Y ahí aparecía un joven teniente llamado Mélido Marte como piloto, que es algo que muy poca gente, que yo creo que sabe, que don Mélido, que lo conocimos ya un anciano apoyando al presidente Balaguer, comenzó su carrera militar como piloto. No había helicóptero en esa época. Es posible, claro que sí, pero en esa época, en 1922, todavía los helicópteros no existían. Entonces, ahí podemos registrar a Mélido Marte como uno de los pioneros, pero como piloto, no como construcción. Entonces, una nota final que yo quiero. Yo tenía esa fotografía ampliada en mi casa y se la regalé a la escuela de Mauro, la escuela de pilotos de Mauro, exactamente, que la tienen allá, que se llama así mismo, Escuela de Aviación Zoilo Hermógenes García. Bueno, a mí siempre me llamó la atención el diseño del aparato. Siendo piloto, como somos, ¿verdad? Yo decía, esto no puede responder a las leyes aeronáuticas. Todos estos planos contrapuestos, uno le hace resistencia al otro, en fin. Y yo siempre tuve la hipótesis, que usted hoy me la ha confirmado, que ese avión no voló, porque en el folclore patriótico de La Vega se decía que ese fue el primer avión dominicano que volaba. No, lo que pasó fue que poco tiempo después empezaron a llegar esos aventureros con los modelos de Blériot y de Santos Dumont y otros, que hacían tour por toda América y cobraban 10 centavos por la vuelta, por darle un patrón a la pista. Y entonces a mí me contaban los viejos de mi pueblo que ellos habían volado pagando 10 centavos, despegando en la sabana de Pontón, le daban una vueltecita y bajaban, que 10 centavos en esa época parece que era mucho dinero. Así que muchas gracias, excelente conferencia, muy educativa. Gracias. Muchas gracias. Bien, tenemos aquí 2, allá 3 y pues tú 4. Carlos, de verdad, gracias por dejar plasmado tu pasión, por dejar esa historia que sirva de legado a todos los que vienen. Pero en este presente, a mí me gustaría saber qué estamos haciendo en la aviación, en la enseñanza de aviación, para poder seguir con eso que don Zoilo hizo una vez. ¿Quiénes están ahora mismo interesados en hacer mejoras en la aviación y cómo nosotros como país estamos un poco emulando lo que hizo él antes, si es que lo estamos haciendo? Sí, yo pienso que las autoridades, principalmente las autoridades que rigen el sector aeronáutico en nuestro país, están haciendo
un gran trabajo en cuanto a lo que es la parte de llevar al camino de la enseñanza y del aprendizaje y del conocimiento de todo el sector aeronáutico y de todas las actividades aeronáuticas. También el surgimiento de nuevas escuelas que le están dando la oportunidad a jóvenes que puedan desarrollarse en el ámbito de la aviación, específicamente más de piloto, que es el que más atractivo tiene en la sociedad. Sí, en todo, y también la Academia de Ciencias Aeronáuticas, que también lleva la voz cantante en este sentido. ¿Alguien levantó la mano? Sí, pero No, antes de Cristóbal, alguien levantó la mano, si fue, y después Cristóbal. sí, buenas noches, mi nombre es Reinaldo Orozco, soy egresado de la Academia de Aviación Civil y lo quería felicitar por esta iniciativa que están tomando, aunque según mis conocimientos en el área, yo tenía entendido que el poliplano se incendió en Estados Unidos, igual que los planos de este. No sabía que era aquí en República Dominicana que se había deteriorado. Sí, hay una conjetura en cuanto a ese tema de que, pero son dos cosas diferentes. Te lo voy a plantear, tiene que plantearlo en dos escenarios diferentes. Lo que yo hablé sobre llegar aquí a República Dominicana y de ir deteriorándose con el tiempo es que cuando él lo trajo de Estados Unidos, esa teoría de que el poliplano se quemó en uno de los hangares donde se estaba construyendo, eso es una teoría que no está registrada en ninguna parte. Sí, en aquel tiempo hubieron unos tornados que eran muy comunes en esa zona donde se construían aeronaves, eran zonas donde había mucha planicie, y en el hangar donde estaba el poliplano construyéndose, adicional a otras aeronaves también, sufrieron daños, algunos de consideración en la construcción, pero no ocurrió, no hay ningún registro de que el poliplano se haya quemado en ningún hangar en Estados Unidos. Ahora sí. Es para agregarle algo a lo que dijo Frank con los de Mélido Marte. Los primeros pilotos dominicanos de las militares eran del ejército. El ejército empezó como una compañía de aviación y luego entonces un cuerpo de aviación, y se entrenaron en Cuba. Entonces Aníbal Vallejo, en tu libro, fue el primer piloto graduado de la compañía de aviación del ejército, y luego Mélido Marte, ya más para atrás, se hizo piloto también, pero no sabía navegación. Él volaba por la carretera. Y había un testimonio, un cuento de que cuando él para ir a Santiago, esperaba que saliera la guagua de la Cheíta, o como se llamara, y le caía atrás, y un día la guagua se paraba en Bonao y él se quedaba dando la vuelta sobre Bonao hasta que arrancara de Santiago. Decían esa broma, pero Mélido Marte nunca fue navegante. Él aprendió a volar prácticamente en esa época. Habían los PT-13 o todavía los primeros otros aviones más anteriores a eso, que era el Corsario, de los primeros monomotores que hubo acá. Y con relación al caso del grupo ese de primeros pilotos que están en tu libro, también yo los tengo en la revista militar del principio, yo tengo del número 1 hasta el año 30 hasta el 49, por ahí. Hay muchas fotografías muy interesantes sobre esos primeros pilotos. Bueno, les puedo decir del señor Mélido Marte que a pesar de su pericia de piloto, él nunca llegó a ser piloto de la aviación. Él sí fue miembro de las Fuerzas Armadas
del ejército, pero nunca fue nombrado como piloto per se en la aviación. Algo irónico, porque fue de los primeros oficiales que tuvieron aeroplanos propios. O sea, él tenía su avión y él viajaba donde él quería, pero nunca no hay registro de que haya sido nombrado como piloto de la aviación. Exacto, él pertenecía al ejército, pero tenía su avión. Para ya culminar, me va a permitir doña Muquien, la doctora Muquien, me va a permitir yo dar gracias a ustedes finalmente, agradecer la presencia de mi amigo Francis, coronel piloto Francis de los Santos. Él es el comandante del Escuadrón de Rescate de la Fuerza Aérea actualmente. Otros miembros del instituto, Ernesto Tejeda, que está conmigo aquí, mi amigo Francisco Gavirondo, mi amiga Wanda, que ya, y mi familia que están por aquí, por este lado. Muchas gracias, señores, y seguiremos aportando. Para los que estén interesados, afuera hay la venta de su obra sobre el tema de aeronáutica, y así como algunas tazas con diseños, está muy interesante, están afuera con un brindis. Permítanme, antes de terminar, recordarles las actividades que tenemos. Ustedes recibieron una información de que suspendimos el curso de cómo redactar un ensayo, porque mucha gente nos pidió que lo suspendiéramos porque están julio y agosto, hay muchas vacaciones, entonces no íbamos a poder estar. Entonces lo vamos a postergar para cuando comience la vida de nuevo. Puede interrumpir, porque Miguel Antonio de Campos me recuerda que Tirso García también era hijo de Mónica, y Tirso García fue el que inventó, que diseñó un helicóptero personal llevado a la Cámara. Bien, la semana que viene no tenemos actividad, es un día de descanso, el miércoles 2, ¿verdad? El miércoles 9 tenemos una conferencia con Quisqueya Lora, abolición de la esclavitud y transición al trabajo libre en Higüey en 1822. Así que muchas gracias, y a los que son militares son bienvenidos a las actividades de la academia. No tienen que venir solamente a historia aeronáutica o historia militar, pueden venir a otras actividades que nosotros tenemos aquí siempre los miércoles. Siempre ahí arriba hay una invitación, él la recibe. Él la recibe normalmente, entonces la redistribuye. ¿De acuerdo? Eso iba a decir. La academia le envía por correo, él la recibe y se la reenvía a ustedes, porque no tenemos los correos de ustedes. Que nos busquen en Facebook y en Twitter. Nosotros también estamos en Facebook, en Twitter e Instagram. Pero Instagram son más reporte posterior de las actividades realizadas. Muchas gracias. Nosotros también estamos en Facebook y vamos a también tener nuestra página web.